Costa, sierra y selva, unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Con fe en el futuro, en tu porvenir, en tu porvenir, en tu porvenir. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Habla el Pueblo. El día de hoy es 27 de enero. El día de hoy el periodista Víctor Hugo Morales, quien fuera despedido de manera, por decirlo menos, descortés, para algunos brutal, de Radio Continental después de 30 años de haber ejercido el periodismo. Él es uruguayo, vive en Argentina y es un personaje en Argentina. Tiene una posición muy crítica al actual presidente Macri. Él, el día de hoy, mencionó a nuestro editor general, a Luis Alfonso Morey, y le agradeció por el informe que nosotros hemos hecho y por esta identificación, porque si los malos se juntan, los buenos también saben juntarse y sabemos que podemos compartir información. Nosotros preparamos un informe precisamente del momento en el que Víctor Hugo Morales fue despedido de Radio Continental y a pedido del público, precisamente de esos momentos, ¿no? A pedido del público, vamos a volver a mirar esas imágenes. Señor director, por favor, adelante con un informe sobre el despido de Víctor Hugo Morales de Radio Continental. El reconocido periodista Víctor Hugo Morales, que es un fuerte crítico del gobierno del presidente argentino Mauricio Macri, fue despedido abruptamente mientras conducía su conocido programa de las mañanas en Radio en Buenos Aires, Argentina. Digo, es una reunión privada, por favor. No, de privado no tiene nada de esto. Esto es muy público, patrón. Esto es muy público. Como se observa en estas imágenes, un funcionario intenta leerle un documento en el que se sustentan las razones por las que es alejado de los micrófonos y luego simplemente cortan la transmisión. Me están echando de la radio. No te muevas de Continental. Estás escuchando a Nelson Castro. Ya llega Esta es la dictadura de los medios en la hermana República Argentina, que es gobernada por el neoliberal Mauricio Macri, que como vemos no le agradan las voces disidentes. ¡Cuidado! Parece que el silencio que impone el poder fáctico en Argentina podría ser una plaga que ya se estaría diseminando por todo el continente. Me están echando de la radio, dice Víctor Hugo Morales. Intenta contar la historia, el switcher le baja, y ahí se acabó la historia, ¿no? No tuvo más tiempo. Luego negoció un pequeño espacio para que pudiera contar qué es lo que había pasado, y lo que vino después fue multitudinario. La Plaza de Mayo de Argentina se llenó y Macri supongo que habría pensado si hizo bien o no. Esto nos lleva a pensar a que en América Latina, en términos generales, puede estar generándose una corriente, ya sea de los llamados de izquierda, de los de derecha, no importa. A los poderosos no les gusta la prensa independiente y eso es muy peligroso. Eso precisamente nos ha hecho reflexionar para presentar el primer titular para esta noche. Señor director, adelante por favor. Los riesgos de la concentración mediática. Para analizar este tema estamos acompañados esta noche del escritor Harold Alba. Buenas noches, Harold, bienvenido. Buenas noches. Del hombre de leyes. Por favor, doctor Marcos Ibaceta, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y además nuestro amigo, hombre además conocedor del mundo de las finanzas, Electo Ceballos. Bienvenido, hombre. Gracias, Jota. Buenas noches y gracias por la invitación. ¿Qué riesgos percibes, Electo, en el tema de la concentración de medios? Bueno, el riesgo de la concentración no es de la derecha ni de la izquierda. Todos quieren tener una concentración. Lo hemos visto en Argentina con la Kirchner, hoy día lo vemos con que se opuso, le hizo la guerra a Clarín. Clarín supo manejar el enfrentamiento. Lo vemos en Ecuador, lo vemos en Venezuela y lo vemos en el Perú.
Marcos Ibazeta. Pero es lógico, pues. Hemos hablado hace tiempo de que el mundo no está gobernado ya por presidentes o por países, sino por consorcios. Y los consorcios tienen su cabeza de proa en los medios de comunicación masiva, porque con eso te controlan el mercado. Te controlan el mercado en todo, en todo. Mercado de oferta, consumo, pero también controlan el poder. Es lo mismo que he estado leyendo por allí, voy a profundizar mis investigaciones sobre acciones de espionaje y de servicios secretos a través de ONGs. Eso no lo hemos tocado todavía, pero históricamente Estados Unidos utilizó ONGs para infiltrar a sus enemigos. En fin, es un modo de ir controlando la mentalidad de la gente. Por lo tanto, aquí estamos ante una posición monopólica. Harold Alba. Sí. Precisamente el gran riesgo que vislumbramos es que frente a una concentración de medios, efectivamente lo que tienes es una población ensimismada, pasiva, porque no tiene más oferta de información. Entonces lo que vas a tener siempre van a ser los titulares de una misma línea editorial que van a terminar convirtiendo incluso hasta una sociedad casi paralítica, no activa, ¿no? Y esto finalmente termina por determinar quiénes son los que lo manejan, porque quienes quieren manejar a esta sociedad dormida son los que están en realidad detrás de estos empresarios de medios, que hace 20 años era impensable que podría suceder un tipo de concentración como la que vivimos ahora. Electo, si me permites. Bueno, tengo una pregunta para ti. sí. Tú dices, no hay de derecha ni de izquierda y recuerdas algunos regímenes en Latinoamérica. Sin embargo, a mí me preocupa. En el Perú, ningún medio de información alineado a la concentración de medios ha informado lo que ha pasado con este periodista en Argentina, que no es un hito más, es el periodista. Entonces, se silencian también aquellos... Claro, que pero vamos a referirnos al Perú. Lo que es de Argentina es de Argentina. Estamos en elecciones. Esto, me voy a lo que dice Pero el doctor. lo que está pasando en Argentina nos puede pasar acá. Por supuesto que sí. ¿Por qué no ver en el otro? ¿Y por qué no criticamos a la Kirchner? Ajá. Lo que ha estado haciendo. Esto es concentración. Ha tenido que salir por todos el sistema no mediático, sino por todas las redes, este escándalo. Renegociación de gas será entre Shell y México. Shell y México. Este escándalo todo el mundo lo sabía. La gran prensa del Perú la sabía. Sabía lo que estaban haciendo, estafando al Perú. Pero ha tenido que ser tal la fuerza de la información por las redes que recién el decano se atreve a poner esto en la red. Esto es concentración. Usted me echa un ole. Ajá. Usted me echa un ole. No, pero acá está. Vamos a ver un video precisamente en el que Víctor Hugo Morales habla de la concentración de medios. Por favor, señor director, adelante. Sigamos luchando, y luchar es estar informados. Estar informados es trabajar de ciudadanos. Ustedes también tienen una responsabilidad. Si no hay información, está la locura de la mentira de los medios. Nadie duda que mienten, pero están los que les han dicho mentime que me gusta, porque antes les insuflaron el odio. Y han llegado a una situación en la que seguramente muchos de los que votaron esta derecha enloquecida que se lleva por delante al Congreso, a la justicia y al periodismo, se deben estar preguntando, ¿era esto lo que me prometieron? ¿No era que iba a haber más república? ¿Es república designar jueces de la Corte Suprema a dedo directamente? No me dijeron que iba a haber más democracia. ¿Es democracia burlarse del Congreso, que es la representación del pueblo? Y entonces, muchísimos, seguramente, ya se dieron cuenta de cuál fue la trampa que hicieron los medios para ellos tener un poder político que represente al poder real. Lo sabemos y tenemos que trabajar sobre esa base de esa información y todavía estar mejor informados. Hagan correr la bolilla. Es necesario que estemos informados porque es nuestro mecanismo de defensa. Harold, impresiones sobre esto. El periodista dice, hay que ser responsable. Y me llama la atención lo que dice Electo, ¿no? Hay que asumir responsabilidades, y también lo dice Víctor Hugo Morales. Sí, claro, pero precisamente en sociedades como las nuestras, Argentina o Perú, por ser responsables con el tipo de información que le entregas a tu televidente o a tu oyente,
es que en países donde existen autoritarismos como el de ahora de Macri, o como acá, con un presidente que se hace la vista gorda y deja que el Grupo del Comercio siga fortaleciendo sus tentáculos, terminen de esta forma, despedidos, echados, en el que no hay ningún tipo de respeto a su situación laboral, simplemente lo sacaron porque es incómodo. ¿Y por qué es importante mirar a Argentina? Porque la sociedad peruana, si bien es cierto, es diferente a la Argentina, pero en temas de concentración de medios no es muy diferente. En Argentina, el Clarín y el otro periódico tienen casi el 45% de concentración, pero sin embargo en el Perú, el Grupo del Comercio tiene el 78% de concentración en el tema de prensa. Y eso no se ve en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo. En Francia solamente le permiten que una empresa o empresas de medios solamente le brindan servicio de comunicaciones al 30% de la población. En otros países financian a todos los medios por igual, sean de izquierda, de derecha o independientes. Pero acá, ¿qué está pasando? 78% de concentración. Eso es un escándalo. Marcos Ibaceta. Pero está mal, pues, el marco normativo, a pesar de que la Constitución prohíbe monopolios. Pero el Congreso debería estar atento, sino que nuestros políticos también se acomodan. Se acomodan a ver y tener el apoyo de los medios y hasta suplican estar en los medios porque saben el gran poder que tiene. Imaginemos que el Grupo Comercio compre RPP. ¿Qué tal poder tendría el Grupo del Comercio? Ahora, esto que sucede en Argentina, bueno, en Argentina se están guerreando el populismo con un sector duro de la derecha para temas económicos y sociales. Como el asistencialismo siempre quiebra a los argentinos, entonces es una guerra entre ellos. El problema está que cuando se concentran los medios y los medios tienen poder, coexisten con el poder de turno. Al coexistir con el poder de turno se toleran, pero apenas aparece alguien que puede afectar al poder de turno, el poder de turno negocia con el medio. Eso sucedió con Milagro Leiva, Hildebrand y todo lo demás. Electo, por favor. Eso es lo que iba a decir. Harold aparentemente no está de acuerdo en lo que tú piensas. No, pero esa es la realidad. Todos los gobiernos tratan, de derecha a izquierda, tratan de hacer la concentración. Lo vemos en Venezuela. Alguna crítica del anterior gobierno argentino a lo que está haciendo Venezuela. Tenemos una candidata, Colera, que dice, yo no puedo pronunciarme, eso es intervenir. Es una democracia, no será una gran democracia, pero es democracia. Ha sido elegida democráticamente. No, acá le validaron el robo a Maduro. Pero otra cosa, insistiendo en lo que dice Marcos, a Milagros Leiva la votaron. Lo que ha pasado en Argentina. No nos llamemos. ¿Cómo que no es importante lo que ha pasado en Argentina con estos uruguayos? Claro que es importante, por supuesto, pero así actúan. Esa es la realidad. ¿Tú puedes hablar de prensa libre en Cuba? Claro, pero precisamente cuando Marcos Ibaceta dice que en Argentina había una especie de división entre populismos y un grupo duro o conservador, y la población que está, digamos, al centro, esa población que está silenciosamente allí, ese silencio también se debe a una falta de decisión o de voluntad por intervenir, porque precisamente la oferta informativa que tienen es la que las tiene prácticamente adocenadas y dormidas. Entonces, el riesgo es tener una sociedad como la que está en Argentina o como la que tiene Venezuela, que también frente a los escándalos, por ejemplo, de corrupción o frente a los grandes negociados que hacen los grandes grupos de poder, simplemente esté ahí silenciosa sin decir nada. Pero es que habría que aclarar, pues, aquí se discute mucho libertad de empresa con libertad de expresión, ¿no? El que tiene plata pone su medio de comunicación. Pero acá lo que Víctor Hugo Morales denuncia es: Radio Continental me saca del aire porque tiene miedo a perder la pauta publicitaria. Y le dice a los otros medios, no tengan miedo, atrévanse a decir la verdad. Está bien, pues, pero está trabajando para alguien y él sabe la línea de ese alguien. Por eso estoy recalcando que los medios de comunicación coexisten con el poder de turno. Y los periodistas que no se alineen y empiezan a hacer estorbos, van a salir volando. Y no es que los vote el gobierno, los vota su patrón.
lo vota su empleador. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Que a Radio Continental la van a cerrar? No han cerrado a Radio Continental, la que no han hecho votar al periodista, o sea, el empresario sigue allí. Por eso, es eso, tomemos conciencia. El empresario sigue allí, el periodista que estorba vuela. Y eso no es de Argentina. Aquí en el Perú hemos tenido 100 veces el mismo caso. Claro. Por favor. Es como lo que está pasando sobre la situación económica del país. ¿Por qué estos grandes medios callan? ¿Por qué no escarban? Tú que dices que es importante, reconoces que es importante ver lo de Argentina. ¿Tú crees que la mano de Macri no estuvo atrás? ¿Seguro? No lo dudo. Pero acá, ¿qué pasó con Milagros Leiva? ¿Protestaron en Argentina? ¿Protestaron en Ecuador por lo que pasó? Se debería, ¿no? Supongo que sí. Si estamos hablando de democracia y de libertad de expresión. Pero vamos al hecho. Y en eso le doy la razón a Marco. Esto concentración de medios con los grupos de poder. Hoy día estamos viendo una situación muy complicada de lo que nos va a dejar este gobierno en la política económica en reservas. ¿Lo dicen abiertamente? ¿Profundizan? Pero hay un ejemplo tan claro que lo vivimos acá. Mira, la concentración de medios que anula a los gobiernos y controla el mercado en todos los proveedores, en nivel de proveedores agrupados en lo que se llama la Asociación de Anunciantes. ¿Y qué han hecho ellos con el Canal 11? Fuera. Le han bloqueado todo. Fuera. ¿Cómo se llama esa asociación de anunciantes? Anda. Anda. Anda, ¿no es Anda. cierto? Anda. Anda, tú a saber. Anda. Tenemos precisamente un último video en el que Víctor Hugo Morales comenta y hace público su malestar respecto a la manera como fue despedido de Radio Continental. Señor director, adelante. No se callen, no tengan miedo, se lo digo a los medios de comunicación, a los que presionados, hostigados por la famosa pauta publicitaria se olvidan de que un medio de comunicación es algo que el Estado le concede y el Estado finalmente es el pueblo y tienen responsabilidades. Bastante hemos tenido con el 9-1 de dominio del periodismo hegemónico que tanto nos ha mentido y que tanto ha herido el sentimiento y la cabeza de la gente, plantando el odio en tanta gente. Bastante hemos tenido con el 9-1. Por favor, no nos hagan jugar 10-0 en contra, porque es demasiado pedirle al pueblo que también los medios que tienen responsabilidades que parecieron opacarse en los últimos tiempos reaccionen y salgan a decir la verdad de lo que está pasando. Así esa verdad duela, así esa verdad los comprometa, así esa verdad les haga pensar que al otro día van a tener un poco menos de pauta o van a tener más presiones. Quiero decir, viva la ley de medios con ustedes, porque la ley de medios es una creación de ustedes, es la más maravillosa creación de los últimos tiempos, es la más extraordinaria de la democracia, porque lo que apuntó era asegurarnos todavía más democracia. Esa ley de medios, hija de todos los foros de toda la República, de todas las personas capaces de opinar de algo tan importante, que fuera votada por partidos políticos variados en el Congreso de la Nación el 10 de octubre de hace ya más de 6 años. No parece mentira, no parece cuento que todavía no se pueda aplicar plenamente esa ley. No parece cuento que haya un poder que esté por encima del poder de ustedes, del poder del pueblo, de todos los poderes, y que se niegue a cumplir con lo que la justicia, con lo que el Congreso en primera instancia dictamina. Pero lo que ocurre con esta ley de medios es que además nos despertó. La ley de medios es la ley de la juventud, es la ley que está en el corazón de los más jóvenes. Ha sido la utopía que fueron soñando y que fue creciendo con el ánimo de los más jóvenes. La ley de medios es la más maravillosa creación del corazón democrático de toda la Argentina. Y es por esa ley de medios que peleamos. Y esa ley de medios nos ha dado muchísimos dolores de cabeza al mismo tiempo. El dolor de ver que no la cumplen, el ver que está justificada justamente porque hay un poder que está por encima de la ley, del Congreso, absolutamente de todo, y que se niega a cumplir lo que nada menos que el pueblo le ha entregado como mandato. Y en medio de ese dolor, de tanto dolor que ha significado ver que la ley de medios no se cumple, hemos encontrado lo que ha sido un elemento casi fortalecedor de la vida democrática, que es...
Por favor, no se callen, dice Víctor Hugo Morales. No se callen y le dice a los medios, no le tengan miedo a la pauta publicitaria. Y esto me hace pensar en la labor histórica que hace nuestro fundador Ricardo Belmont Cassinelli, que permite que aquí tomemos temas y que lo pongamos a la discreción de ustedes, que en otros medios sería imposible así de lejos, que la gente pueda opinar y puedan hacerlo con la libertad con la que aquí lo hacemos. Y he pensado en lo que dice Marcos Ibaceta. Sí, pese a haber tenido la mano férrea, ese acero puntiagudo de Landa. Marco, por favor. No, pero el mensaje clarísimo. El mensaje de este periodista uruguayo no es al periodista que escribe o que habla o que opina, es al dueño del medio. Le dice, tú como dueño del medio, no te rindas, no le tengas miedo a que te quiten la pauta publicitaria. Y acá el Canal 11 ha sido un baluarte, ¿no? Pero por supuesto, sino que nadie está hablando de este tema, porque a nivel internacional este es un caso único, claro, único. Y nadie lo ha planteado. Nos han puesto una cruz y dijeron, este no. Ni siquiera en la Corte Interamericana, porque una asociación de anunciantes no puede acordar y bloquear a un medio de comunicación. Es un cártel. Pero claro, entonces yo creo que aquí hay que abrir el espacio. Electo. Pero el ejemplo de lo que pasó con el gobierno militar, con este medio, por eso es lo que dice este periodista uruguayo. No tengan miedo. Este gran medio, en la época de Velasco, de la dictadura de Velasco, decían, los varones del azúcar, hay que expropiar. Y después los asaltaron, tomaron la prensa. Y hoy día vemos a muchos que tomaron la prensa de diplomáticos representando al Perú. Ese es el premio. No tengan miedo, no tenemos miedo, Harold. No, acá no tenemos miedo y el mensaje se ha expresado de tal forma que el hecho de que Víctor Hugo Morales, este periodista uruguayo, haya enviado su saludo agradeciendo la solidaridad de Canal 11, de Boca a Boca, del programa Luis Alfonso, entonces como que nos da una señal de que estamos avanzando por la ruta correcta. Entonces eso pienso que es meritorio, es algo que se ha logrado gracias al esfuerzo, al coraje, a la valentía y sobre todo a la convicción de querer ejercer un periodismo de verdad, un periodismo serio, analítico, plural. Acá nos hemos reunido siempre personas con las que hemos estado de acuerdo todo el tiempo. Y esta labor histórica de Ricardo Belmont de no tenerle miedo a perder la pauta. Simplemente dice, aquí sí, claro, los periodistas que digan la verdad. Cuando ya temes a que te quiten la pauta, entonces ya tú pasas de ser un empresario de medios o un periodista a un simple asalariado, a un simple dependiente de quien te está sosteniendo. Y yo pienso de que alguien digno está más allá de ser alguien que tiene un contrato con alguien. O sea, primero estás tú como ser, como individuo, con todos los derechos que tienes para poder ejercer esa libertad, para decir lo que quieras, y eso pues se tiene que defender y respetar. Más allá de contratos hay compromisos del alma. ¿Qué hay en eso? Tiene que haber convicciones. Cuando alguien abre e instala un medio de comunicación es porque tiene ideas que expresar. Pero no solamente ideas que expresar, sino ideas que recoger. Porque la libertad de expresión no solamente es decir lo que a mí me gusta o lo que yo creo, sino escuchar al que cree otra cosa y ser tolerante, y eso es democracia, ¿no? Pero acá no. Acá normalmente si tú ves un programa, una entrevista, el periodista avasalla al entrevistado. Sí. Lo avasalla. Marcos, ¿tú crees que detrás de esto está Macri? Yo creo que los gobiernos siempre están detrás. Si vemos el Perú, hemos hablado también en esta mesa. Los que controlan comunicaciones en Palacio manejaban 300 millones de soles al año. 300 millones de soles. Es un montón de plata, pero también, ¿qué significa que el Estado le ponga la puntería a un medio? Marcos, Electo, a mí me da la impresión que el gobierno de Macri comienza a teñirse un poquito del Fuji de los 90. Bueno, recién está comenzando, hay que ver. Indudablemente la prensa internacional, pero las señales que lo está observando. Pero voy a poner el ejemplo de que ha dicho Marco, convicciones. Yo tengo la convicción
Ricardo es mi amigo, diferimos en los temas, en muchos temas, pero estoy invitado acá, digo lo que pienso, la gente abre los teléfonos, me llama, me dicen cosas y yo le agradezco que participen, porque eso es la democracia, aceptar lo que la otra parte dice y uno debatir con tus ideas. Eso es la democracia. Este canal lo permite y la radio 104.7 lo permite. Eso no se ve en los otros canales. Nos vamos a la pausa. Antes, las noticias con Yanina. Por favor, buenas noches. Adelante, Yanina. Luche con firmeza para conservarla.